Muy buenos días y bienvenidos a Reset, una iniciativa de la Fundación Canal en colaboración con Human Age Institute, en la que profundizaremos en los empleos del presente y con futuro. Y para ello lo haremos de la mano de sus protagonistas, es decir, de los profesionales que los están desempeñando. Soy Marta del Amo, jefa de redacción de MIT Technology Review en español, y para mí es un placer acompañaros en estas sesiones. En esta ocasión nos acompaña Nerea Gómez, que es analista de datos. Nerea, bienvenida a Reset. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues pregunta obligatoria. Tú tienes más de 20 años de experiencia profesional en general, pero el mundo de los datos, desde luego, es relativamente reciente. Entonces, sí. ¿Cómo desde que eras una niña estudiando en el cole acabas aquí? ¿Cómo ha sido un poco esta evolución? Porque entiendo que no podía ser algo vocacional porque no existía la profesión. No, incluso la parte de la informática, cuando yo tenía que empezar a estudiar en la universidad, pues estaba empezando realmente, no era algo común. Estaba empezando en ese momento y a mí me llamaba mucho la atención ver que con la informática se podían desarrollar herramientas y cosas que podían facilitar la vida a las personas, a la gente. Entonces, pues por eso decidí estudiar ingeniería informática. O sea, entonces tú ya digamos que de adolescente o algo así, no sé si entras en contacto con ese primer ordenador que nos has enseñado, con MS2, y te empieza a gustar el mundo de la informática, ¿no? Eso es. Esa es un poco la evolución. Eso es, sí. En el colegio, pues eso, había una optativa de que empezaban a tratar en aquel momento con Visual Basic, pues hacer pequeñas cositas de programación y pues me llamó la atención, me apunté y me gustó y bueno, pues a partir de ahí luego fui siguiendo por esa rama. Y claro, con tanta experiencia y tanta trayectoria, creo que tú puedes tener de las visiones más completas de lo rápido que está cambiando esta profesión, es decir, ¿qué es lo que has ido viendo en estos más de 20 años de trabajo? Pues que en 30 años prácticamente ha cambiado toda de forma vertiginosa. Sí que es verdad que al principio, los primeros años, era todo como un poco más estático, no cambiaba tan rápido, pero en los últimos 10 años la velocidad a la que cambian las cosas, las nuevas tecnologías que surgen, las nuevas herramientas, es una velocidad vertiginosa, o sea, no te da tiempo prácticamente a asimilar una cosa cuando ya tienes la siguiente y es algo que te implica que tú te tienes que estar formando continuamente. Para llegar a eso. ¿Y en qué momento, porque entiendo que sería no hace mucho, en qué momento empiezas a ver el campo del análisis de datos y decides centrarte en él? Bueno, pues yo llevaba un tiempo en la parte de gestión de proyectos, que estaba un poco más alejada de la parte técnica, de la informática, y bueno, me surgió el gusanillo de querer volver a esa parte más técnica y vi la necesidad que tenía de reciclarme. Y una de las cosas que estuve viendo varias alternativas, y una de las cosas que estaba empezando en ese momento, hace unos 4 años, pues era todo el tema del Big Data, la inteligencia artificial, y me llamó la atención porque, bueno, vi que tenía mucho potencial y que se iba a poder aplicar pues, en todos los aspectos de la vida y que por ahí iba abrirme muchas posibilidades profesionales. A ver, pero es que aquí yo soy muy cotilla. Entonces, ¿cuáles fueron las otras opciones que estabas valorando y por qué elegiste análisis de datos? Bueno, pues yo inicialmente estuve trabajando muchos años también en la parte de testing, de la calidad de los procesos de informática, la parte de pruebas, de sistemas, y una opción era seguir especializándome en esa parte de las pruebas, de testing y de asegurar la calidad de los desarrollos informáticos. Pues esa fue otra opción que barajé. Pero al final no. Pero al final no. ¿Por qué? Pues porque vi mucho más interesante toda esta parte de la inteligencia artificial, los algoritmos de machine learning, de redes neuronales, que parecen que son cosas de magia y que te parece mentira que puedan hacer todo lo que hacen. Y tenía mucha curiosidad también en saber cómo funcionaban. Y aparte entiendo que le veías un potencial, o sea, sí, potencial de futuro. Obviamente entiendo que la parte de testing sigue ahí, va a seguir teniendo también su potencial de futuro, pero ¿qué era lo que veías, aparte del propio interés que te generaba a ti misma y esa curiosidad,
a nivel laboral o de desarrollo de industria? ¿Qué es lo que has visto en los datos que dijiste, uy, esto, tiene que ser esto? Pues eso, que se empezaban a generar datos por todas partes, desde pues esos datos en salud, datos en educación, en industria, en todos los ámbitos de nuestra vida diaria están generando datos y hay que procesarlos, hay que analizarlos. Entonces las posibilidades que hay son infinitas, no puedes tirar para cualquier lado. Una vez que eliges uno y conoces bien el negocio, puedes analizar y transformar esos datos. Esto es algo que hemos visto bastante en varios compañeros aquí en Reset, que efectivamente cuando estás en el entorno digital, lo bueno es que también además, si te gusta un sector en concreto, como el digital es transversal, pues oye, pues me voy a especializar en banca, o en educación, o en salud, o voy a estar un poco en todo, porque me gusta todo. Eso es algo que también creo que es interesante dentro de la profesión. Bueno, y ahora... pregunta obvia, empezaste hace más de 20 años en una carrera que era muy incipiente, dominada generalmente por los hombres. ¿Cómo fue este momento de la pequeña Nerea yendo a la universidad, creo que ya prácticamente sola de entre chicas? ¿Fue así o no? Bueno, no te creas, yo creo que al principio había más chicas de lo que hay ahora. Sí, yo recuerdo pues un grupo, pues estaríamos más de 10 chicas en aquel momento. Yo no recuerdo haberme sentido como tan sola entre hombres. Sí que éramos menos, pero no lo recuerdo como algo así significativo de que fuésemos muchísimas menos. Quizás ahora puede ser que haya menos. Sí, o sea, sí. Te da la sensación de que ahora es, sí, digamos, ahora está más desequilibrada. Sí. ¿Y por qué crees que es? Pues no lo sé, igual no potenciamos bien desde los colegios, desde los institutos, estas áreas científicas para que las mujeres, las chicas, lleguemos a ellas. Hay como miedo a la parte científica de las matemáticas y no sé, yo creo que hace falta potenciarla y enseñarla bien desde la base, desde los colegios, los institutos. Porque además tú eres el vivo ejemplo que efectivamente se puede ser mujer, llegar lejísimos, estar trabajando más de 20 años en áreas de este tipo y que no pase absolutamente nada. A mí es que la ciencia y la tecnología también me apasionan, así que chicas, animaros. Más allá de... Bueno, carrera nueva, muy cambiante, entiendo que mucha incertidumbre sobre lo que iba a ser tu vida, pero ¿cuáles crees que han sido los principales retos? No sé si los que tienes ahora mismo en el campo del análisis de datos o a lo largo de tu carrera, ¿cuáles crees que han sido las mayores barreras a la hora de avanzar? Las mayores barreras. O sea, algún reto, algo que te haya costado y que hayas dicho, uff, bueno, si tiráis por aquí, pues igual esto, que sepáis que os vais a tener que enfrentar a ello. Bueno, he hecho un poco de cambiar el chip, si tú has estado trabajando mucho tiempo en una parte y tienes una parte olvidada, volver a retomarla, la parte técnica, pues cuesta al principio. O sea, el máster sí que fue un... O sea, cuando estabas en gestión, de repente volver a, digamos, a remangarte y a trabajar otra vez con las manos. Eso es. Bajar a la parte técnica, los lenguajes de programación, todo eso lleva un esfuerzo que te exige bastante y pero bueno, que si tú le dedicas tiempo y te empeñas, a pesar de algún mal rato que puedas pasar, se saca. Sí. Y el hecho de que sea una profesión eso tan cambiante, sobre todo en los últimos años, o sea, o por ejemplo, pensar hace 10, donde estoy ahora no sabía ni que existía y pues eso implica que obviamente igual dentro de 5, dentro de 10 tampoco voy a saber dónde voy a estar. Esto, ¿cómo convives con esa incertidumbre? Bueno, eso es lo bonito, es una aventura cada día, es aprender día a día y ver qué es lo que va viniendo y qué es en lo que te tienes que formar, el paso siguiente que tienes que seguir, pero es bonito porque no estás haciendo siempre lo mismo, o sea, no es una tarea repetitiva que siempre estás con lo mismo, sino que es cambiante y cada día es una aventura de saber qué dato voy a tener que extraer o cómo lo voy a tener que transformar o a ver cómo me las apaño para
para conseguir sacar este gráfico que me está pidiendo el cliente. Y a nivel formativo, bueno, desde luego las carreras y las profesiones en el entorno digital y estas que cambian muy deprisa, lo estamos viendo en prácticamente todas, que hay que estar formándose continuamente, nuevas tecnologías, nuevos entornos y nuevos retos. Así, de forma más inmediata, ¿qué es lo que ves que digas, bueno, el siguiente paso formativo que tendría que dar ahora mismo es este? Bueno, acabo de hacer una certificación en Machine Learning, pues un poco podría completarlo con profundizar un poco más en la parte de visualización de datos, de storytelling, saber cómo contar lo que nos dicen los datos, y en la parte igual un poco más técnica, pues seguir profundizando en la parte de inteligencia artificial, de Machine Learning, porque eso es un mundo muy grande, enorme, sí. y es muy técnico, muy específico y necesita mucha dedicación. Estoy viendo que, claro, por supuesto, lo que es la parte técnica requiere mucha formación y mucha formación continua, pero me llama mucho la atención que hayas hablado de storytelling, de narrativa, o sea, sí, que igual esto puede chocar a nuestra audiencia, que es como, pero ¿cómo el 0 y 1 y el dato y de repente me está hablando de contar historias? A ver, cuéntame un poquito más de eso. Pues tú los datos que estás analizando y de los que tienes que sacar información, luego los tienes que presentar y los tienes que contar. O sea, si tú no sabes contar esa información que tienen los datos, pues es como si no sirviese de nada. Al final, lo que se quedan los ejecutivos, los grandes ejecutivos, es con un par de imágenes y con una historia. Tú tienes que saber contar en esa historia cómo han ido esos datos para que ellos extraigan las conclusiones que necesitan. Esto es muy interesante porque lo estamos viendo también en muchos compañeros de Reset, que muchas carreras y profesiones que tienen un componente técnico muy alto requieren también habilidades blandas, ya sea en gestión de equipos, en negociación con el cliente o en este caso en dar una historia, una narrativa, una forma a lo que estás viendo en los datos. Así que bueno, ya lo sabéis, formación continua siempre y habilidades blandas que están siendo súper importantes en todas las profesiones Reset. Oye, Nerea, y cuéntame alguna alegría. Hemos hablado de baches, algunos retos, la formación continua, pero me gustaría saber esta anécdota, esta que tienes tú que cuentas a tus amigos o esta que te acuestas por las noches y te acuerdas y dices, joder, por eso me dedico a esto, qué gran satisfacción aquella vez que hicimos esto. Bueno, pues así como alegría es ver que el trabajo que estamos haciendo, aunque a veces parece que no sirve para nada porque tú estás metida ahí en tu mundo y tú vas transformando datos y generando informes que, bueno, tú los vas entregando y a veces no sabes si sirven de algo o no, si los utilizan o no, pero sí que nos hemos enterado pues, que esos informes se utilizan y que algunos de esos informes, por ejemplo, los han utilizado en la Comunidad de Madrid, los ha utilizado pues, en la Asamblea de Madrid para mostrar cómo funciona el servicio, o sea, cómo se gestiona los sistemas informáticos en la Comunidad de Madrid, pues ellos los han presentado en la Asamblea de Madrid. Entonces, bueno, eso te llena un poco de satisfacción de saber que sí que sirve de algo ese trabajo que estás haciendo. Claro, entiendo que a veces puede resultar un poco abstracto, tú estás ahí, haces tu informe, sacas tus datos, entregas y ya dices, bueno, y a ver ahora qué pasa con esto, ¿no? Pierdes un poco la pista. Pero claro, luego ver que de repente a nivel político y de gobernanza de la ciudadanía se está teniendo en cuenta, pues claro, obviamente pues dices, jolín, pues qué guay, ¿no? ¿Alguna desilusión? Obviamente entiendo que al ser una profesión muy nueva y muy cambiante, pues lo que decíamos, ¿no? Vives mucho en una incertidumbre, pero ¿había algo que dijeras, creía que iba a ser así y luego resulta que no y me he encontrado con otra realidad que no era la que yo me esperaba? Bueno, es un trabajo, como ya he comentado, que tiene por detrás mucho tiempo de pegarte con los datos, de que a veces estás trabajando con los datos, no te llevan a nada, te genera un poco de frustración de no obtener resultados de forma rápida y eficaz, o sea, en poco tiempo, pero bueno, hay que dedicarle mucho tiempo a
a ese trabajo de extracción y de análisis. O sea, ¿y pensabas que igual esa parte iba a ser un poco más o automática o Claro, sencilla, quizá? que tú utilizabas los algoritmos de Machine Learning y ellos ya te devolvían Claro, ¿no? Te daban el trabajo hecho. Claro, pero no. No. Probablemente, o sea, yo tal cual estoy viendo que evoluciona la tecnología, no dudo que quizá eso sí que sea una realidad dentro de unos cuantos años, ¿no? Pero, puede ser, sí. Pero ahora mismo de momento tienes que estar tú interrogando al algoritmo para que te diga lo que quieres todavía, ¿no? Bueno, pues a ver si dentro de unos años automatiza también esta parte. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu profesión, de ser analista de datos ahora mismo? Porque, ¿sabes? De hecho, me han contado por ahí que tienes una hija que está pensando meterse también por aquí. ¿Por qué la animas? Bueno, pues porque es algo que tú puedes orientar, en primer lugar, a muchas áreas distintas, pues desde salud, educación, comercio, banca. Puedes elegir el área en el que te quieres enfocar. Yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera me hubiese gustado dedicarme un poco más al mundo de la educación, de la informática en la educación, pero en aquel momento todavía no era el momento, no se estaban desarrollando programas, aplicaciones educativas, entonces no había esa oportunidad. Ahora hay oportunidad en cualquier rama de la vida diaria que tú te puedas imaginar. Y luego, que es un trabajo, pues, es como de detective, de investigación, que tienes que buscar la vida y ver, es como un juego, un puzzle que tú tienes que ir completando y que tienes que ir resolviendo, y es muy divertido y muy interesante. La verdad es que, o sea, me encanta esa comparativa que has hecho con el puzzle, que pues igual a veces las piezas salen solas y muy fácil las encuentras enseguida, y otro, pues te tiras un día entero buscando la pieza que te toca y no sale, pero antes o después sale. Bueno, pues ya sabéis, a los que os gusten este tipo de retos, a mí, por ejemplo, es algo que me gusta mucho y creo que ya no estoy a tiempo, por lo menos, de reciclarme o no me urge, bueno, pero desde luego es algo que me resulta muy interesante. Y ya, Nerea, pues por cerrar un poco, el puzzle, habilidades de futuro, posibilidades de trabajar en todos los sectores. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia en Reset que esté pensándose el decir, venga, me voy a meter por datos? Pues que se animen, que hay muchísima información, que pueden empezar de a poquito online, en las plataformas, hay muchos cursos online que les pueden ir introduciendo en este mundo, pueden ir viendo si realmente les gusta y si quieren dedicarse a ello. Y bueno, que hay veces que te parece que es muy complicado, que es muy difícil, pero que insistan porque con un poco de esfuerzo se consigue llegar a donde quieras. Con un poco de esfuerzo se encuentra la pieza que falta, ¿no? Eso, que a veces incluso se nos ha colado debajo de la cama, pero aparece. Bueno, pues Nerea, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu día a día y esta bonita profesión, que desde luego pues no siempre es fácil, pero es que las cosas que igual a veces más satisfacción nos dan son las que nos requieren un poco de esfuerzo, sobre todo el poder construir e investigar en estas partes de todos los sectores de la industria y de la economía, en ciudad, en salud, en educación. O sea, desde luego una profesión que puede tener un impacto positivo para la sociedad, así que bueno, pues ahí tenéis análisis de datos para quien le apetezca meterse por aquí. Nerea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Seguimos en Reset.